Esta semana en el Vende Diferente Podcast. La definición de un jefe de ventas es guiar a su equipo para obtener resultados. ¿Qué significa guiar? Justamente poder guiar uno a uno a sus ejecutivos de venta a cómo ejecutar una venta de la mejor forma, ¿cierto? ¿Y cómo se hace eso? No es solamente decirle vende más o métele más garra, sino que justamente escuchar las llamadas, hacer el roleplay, hacer analytical coaching, ¿cierto? Es todo un mundo esto de guiar y dar feedback. Es tiempo para vender. Oye. Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Banks, experto en ventas B2B. Hoy estoy con Carolina Samsing. Carolina tiene un background impresionante, chicos. En 2024 fue nombrado como un Change Maker CEO en LATAM. Actualmente es Country Manager de dLocal en Chile y anteriormente fue CEO de Nubox, donde dirigió su proceso de escalamiento y también era Head de Latinoamérica en HubSpot, chicos. Carolina es apasionada por la innovación, la transformación digital y la construcción de equipos que generan impacto, y esto es el enfoque de hoy. Entonces, Carolina, bienvenida al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás? Buenísimo. Muchas gracias por la invitación, Chris. Feliz de estar aquí. Gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, cuéntanos quién es Carolina Samsing, que aparte de lo que podemos ver en tu perfil LinkedIn, por ejemplo. Súper. Bueno, les cuento un poquito de mí. Efectivamente, como lo dijiste, yo creo que ya llevo, no sé, más de 15 años trabajando en operar empresas justamente en esta etapa, que es como escalar. Cuando una empresa está empezando a ser una startup a una scale-up, en general liderando los equipos de revenue o de growth, o bueno, los nombres que hoy día se les ponen, pero en general liderando los equipos que hacen que las empresas escalen, ¿cierto? Equipos de marketing, de venta, de sales operations, de partnerships, de canales. Ese es un poquito mi expertise y mi background. Y en Latinoamérica, efectivamente, aprendí mucho viví 8 años en Estados Unidos, en Boston, y me tocó un poco ver cómo una tremenda empresa como HubSpot, ¿cierto?, escalaba, y después me propuse a mí misma volver a Latinoamérica y sí o sí trabajar en empresas latinoamericanas, porque yo creo que efectivamente tenemos el talento y los productos para ser igual de cool que una empresa como HubSpot, pero todavía nos falta efectivamente un poquito de estrategia y cultura, y es porque todavía estamos en los early innings en esta región. Así que por eso me ha gustado mucho también trabajar he ido consistentemente trabajando en empresas latinoamericanas, un poquito apoyando justamente en estas etapas de crecimiento. Excelente. Entonces, esto es todo lo que queremos aprender hoy, ¿ok? Porque tienes bastante experiencia trabajando en estos cargos gerenciales, ¿ok? A nivel América Latina, también en Estados Unidos, en Boston. Entonces, para ti, ¿cómo ha cambiado el rol de gerente de ventas en los últimos años? ¿Ok? ¿Y cuál crees que debe ser su enfoque en 2025 para realmente marcar una diferencia? Ujú. Bueno, yo siempre he dicho que el rol del jefe de venta en particular, a aquel que le reportan directamente los ejecutivos de venta, no sé por qué, es de los roles como menos estudiados o menos escrito. En general, uno cuando busca información, uno siempre se habla como sobre el VP de ventas, ¿cierto? O sobre el ejecutivo de ventas. Pero este jefe de ventas, que es al cual al final le reportan los ejecutivos, que para mí es como el 99% de un equipo de venta, se habla bien poco, ¿cierto? Y yo creo que efectivamente ese rol que antes era como por decirlo así, como un súper vendedor, ha ido mutando, y ahora lo que debería empezar a hacer, y yo siempre digo que el rol o la definición de un jefe de ventas es guiar a su equipo para obtener resultados. Me encanta esa definición porque es súper simple, pero si uno la tiene que ir desglosando después en pequeños pedacitos, ¿cierto? Da cuenta un poco de la complejidad del rol, ¿cierto? Porque al final son 3 cosas las que tiene que hacer. Lo primero es guiar a su equipo. ¿Qué significa guiar? Es justamente poder guiar uno a uno a sus equipos, a sus ejecutivos de venta, a cómo ejecutar una venta de la mejor forma, ¿cierto? ¿Y cómo se hace eso? No es solamente decirle vende más o métele más garra, sino que justamente escuchar las llamadas, hacer el roleplay, hacer analytical coaching, ¿cierto? Es todo un mundo esto de guiar y dar feedback. Después justamente armar equipos, o sea, guiar a tu equipo. Para tener un equipo tú tienes que ser capaz de armarlo, tienes que contratar, tienes que rampear, tienes que armar los planes de mejora, definir las metas, ¿cierto? Efectivamente definir qué vas a hacer si un ejecutivo de venta no está cumpliendo su objetivo, cuando sí los está cumpliendo.
Entonces también es parte del rol. Y por último, obtener esos resultados, es decir, definir, medir y alcanzar esos resultados no a fin de mes o a fin del trimestre, sino que en el día a día. Entonces, esa es un poquito la gracia de un jefe de venta. Y por eso me gusta mucho esta definición de guiar a tu equipo a obtener resultados, que es una Sí, relativamente simple, pero tiene muchas cosas que le competen, ¿cierto?, a este rol. sí, like, pero no es siempre tan sencillo, tampoco. Like, yo recuerdo la primera vez cuando yo empecé a trabajar en las ventas, esto fue en Brisbane, y yo trabajaba con una empresa que se llama EcoSol, vendiendo productos de filtración de agua como industrial en Queensland, que es el estado de donde está Brisbane. Ujú. Y yo recuerdo como mis primeros días y básicamente mi jefe era como, ok, Chris, aquí está tu territorio, aquí está tu cuota de ventas. Suerte, que te vaya bien. Aquí hay información sobre el producto, entonces tienes que empezar a aprender bien la parte técnica sobre este producto porque tú vas a tener conversaciones con arquitectos, con ingenieros, con como directores de empresas de construcción. Y suerte, así es, así, Un suerte tap con on the back esto. y como que suerte, que te vaya bien. Sí, entonces, y para mí fue obviamente un reto, like, yo estaba súper enfocado en la parte técnica, pero lo que yo faltaba en ese momento era como táctica, estrategia de ventas, porque este fue mi primer rol saliendo de la universidad, y en la universidad yo estudiaba mercadeo y negocios internacionales, pero like, no había nada de ventas Claro, en estos cursos, ok, like, mercadeo es, obviamente, ventas es parte de mercadeo al final, pero claro. no es tan sencillo como para un vendedor meter mercadeo dentro de su proceso de ventas. Entonces, esto Mm. fue en 2005, ok. Entonces, para ti, ¿cuál es la mejor manera hoy en día para un gerente de ventas hacer este ramping, como estabas mencionando, de un vendedor desde día 1 hasta, no sé, día 30 para, pues, ayudar a ellos a lograr su cuota lo más rápido posible? Sí, claro. De hecho, yo creo que todavía, tú decís que eso fue el 2005, yo creo que todavía hay muchos equipos de venta que ese como el swim or drown, ¿cierto? Que te tiran a un lugar y es como, bueno, o te ahogas o sales nadando, pero it's up to you. Bueno, Sí, yo creo que ese sí. no es el enfoque que deberían tener efectivamente. De hecho, muchas veces me preguntan por qué yo recomiendo un ratio de jefe de venta a cantidad de ejecutivos de venta de 8 o 10 máximo. Me dicen, pero ¿por qué no puede estar a cargo de 40, 50? Y es justamente por lo que tú estás diciendo, digamos, porque la gracia que tiene este jefe de venta es que tiene que ser aquella persona que es capaz de guiar a estos equipos a obtener esos resultados em, uno a uno, ¿cierto? Entonces al final tú eres como, yo no soy muy futbolera, pero hago el análisis con el fútbol, tú eres el entrenador de ese equipo de fútbol, por lo tanto tienes que saber exactamente para qué esa persona es buena, para qué no lo es, ¿cierto? Y ahí ir guiándolo en eso. Entonces, a tu pregunta en el ramping, unas cosas que de hecho incluso nosotros nos dimos cuenta al inicio en HubSpot. Nosotros cuando trajimos HubSpot a Latinoamérica nos pasó que mucha gente, recordemos, quizás no saben lo que es HubSpot, pero HubSpot en ese minuto era un software exclusivamente de marketing, de hecho incluso todavía no teníamos mucho CRM, para hacer inbound marketing. El problema es que en ese minuto nadie sabía hacer inbound marketing. Entonces justamente, Aún mucha gente no sabe. bueno, es verdad, pero esto era Sí, el 2012, o sea, sí, hace sí, sí, ya sí. 10 años, digamos. Entonces nos pasaba que efectivamente vendíamos el software y los clientes se iban a los 3 meses, no solo porque no sabían usarlo, sino que en el fondo porque un poco no le veían valor. Entonces ahí nos dimos cuenta de que lo más importante para los ejecutivos de venta no era tener lo técnico del producto o entender los features, sino que al revés, era entender el negocio de tu cliente para justamente poder entender cómo tu producto o tu servicio le puede agregar valor. Entonces, si yo tuviese que recomendar en qué enfocarte tu primer mes, ¿cierto? Es en conocer muy bien tus clientes y cuál es su negocio. Incluso nosotros ahí en el onboarding de los ejecutivos de venta, y después era mucho más fácil porque después incluso los mismos ejecutivos de venta pues, se pusieron a usar el CRM de HubSpot, por lo tanto lo podían usar, entonces ellos entendían un poco los casos de negocio. Pero la gracia es que entiendan ese cliente y que entiendan el negocio de tu cliente y por lo tanto cómo tu producto o tu servicio va a hacer que ese cliente crezca más o ahorre plata, ¿cierto? Sí. Para justamente poder tener esas conversaciones de valor. Entonces, más allá de tener
que muchas veces también no lo he visto, que a ti, tu ejemplo, te tiraron como solo. Yo siempre he visto mucho que el onboarding de los ejecutivos de ventas es como, bueno, anda y escucha los llamados de Chris y suerte que te vaya bien. Y haces como shadowing, ¿cierto? Como a otro ejecutivo de venta. Que tampoco tiene absolutamente ningún sentido. Ese ejecutivo de venta probablemente le hicieron porque le va muy bien, pero le va muy bien porque probablemente ya lleva no sé cuántos años haciéndolo. Entonces hay muchas cosas que en ese shadowing no lo vas a entender, ¿cierto? Sí, el Eh, contexto detrás. entonces lo clave justamente es tener un muy buen onboarding enfocado en el dolor de tu cliente, en las descripciones de tu cliente, en entender cuál es el uso y el negocio que tiene tu cliente para justamente poder después incorporarle como tu producto, tu servicio, que puede agregarle valor. Vendedores y equipos B2B que venden soluciones por más de $100,000, manejan ciclos de ventas largas o negocian con varios tomadores de las decisiones. Escucha esto, por favor. Voy a aumentar tu tasa de cierre a un 30% en 3 meses y si no lo logro, no pagues y seguiré trabajando contigo gratis hasta que lo consigues. ¿Cómo puedo garantizar algo tan loco? Pues por 2 razones. Primero, todo el mundo sabe que el tiempo vale más que el dinero, pero ¿sabías que el 50% del tiempo de los vendedores B2B se pierde hablando con clientes no calificados? Es decir, están dando 50% de su tiempo valioso solo para recibir rechazo, estrés y ansiedad. Es hora de cambiar eso. La segunda razón es, según un estudio de Spotify, los vendedores olvidan 84% de un entrenamiento de ventas después de solo 90 días. ¿Te ha pasado? Porque la única manera para lograr una retención efectiva es a través de un ciclo repetitivo de metas y mentalidad, proceso de ventas, inteligencia artificial y coaching ilimitado a través de una comunidad de expertos. Esto es precisamente lo que hacemos en el programa de la venta disruptiva 360, hora de tiempo, y será que tu tiempo invertido con prospectos y clientes se convierta en no solo más ventas, sino ventas más grandes. Y como dije, si sigues los pasos y no funciona, no pagues. Es así simple. Para postularte, puedes visitar a másventasb2b.com/360. Haremos una llamada de claridad y si eres un buen fit, te explicaré cómo puedes ser parte de nuestra comunidad disruptiva. Te espero pronto y recuerda, es tiempo para vender diferente. Ok, entonces es así como ahora el vendedor tiene que tener conversaciones con los clientes en los primeros 2, 3 o primer mes, por ejemplo, o está teniendo conversaciones con otras personas en la empresa sobre el dolor del cliente. Sí, no, yo en general ahí lo que recomiendo, bueno, y también depende del tamaño, ¿cierto? Pero yo en general siempre recomiendo tener un equipo de Sales Enablement. ¿Qué es un equipo de Sales Enablement? Este equipo que habilita a los equipos de ventas a ser más productivos, ¿cierto? Y uno de los roles de este equipo de Sales Enablement es justamente el onboarding, es decir, armar esta ruta de onboarding, por decirlo así. Sí. Entonces, tus primeras semanas, que en general yo siempre he visto que tus primeras semanas comienzan con enseñarte CRM, enseñarte el producto y después anda a vender. Ya para mí debería partir con enseñarte el cliente, tienes el dolor del cliente, y eso se puede hacer de muchas formas, no tienes por qué ir a conversar con clientes en tus primeras semanas, ¿cierto? Pero sí escuchar llamadas grabadas, ¿cierto? Escuchar las entrevistas con los clientes, efectivamente que el equipo de Sales Enablement tenga armado la introducción de cuál es este cliente ideal, cuál es su definición, quiénes son sus dolores, pasar harto tiempo en eso, ¿cierto? Antes de ir al CRM, al producto, porque si no tienes eso entendido, por mucho que entiendas la parte técnica de tu producto, pero si no sabes cómo se usa, es muy difícil que te vaya bien, ¿cierto? Y después, obviamente, dependiendo del tipo de producto, si es que es un ciclo de venta largo, un ciclo de venta corto, ahí te metes más en la parte ya más de productividad de ventas, ¿cierto? Pero la única forma de garantizar que tu ejecutivo de venta efectivamente cumpla su cuota es que entienda el dolor de tu cliente y que entienda cómo tu producto o tu servicio soluciona ese dolor. Sí, es esta parte de cómo el producto puede solucionar el dolor para mí es incluso un poquito más importante porque debemos entender la necesidad del cliente, entender la solución que estamos ofreciendo, los resultados que estamos brindando al cliente, tener historias como casos de éxito de otras empresas que están logrando esos resultados, que tenían la necesidad, ahora tienen la solución.
Pero al final hay muchos CRMs, pues usando el ejemplo de HubSpot, que van a decir, oye, si usas mi CRM vas a aumentar ventas, vas a ser más productivo, vas a calificar, vas a tener mejor información para hacer pronósticos de pipeline, de ventas, bla, bla, bla. Entonces todos están pues ofreciendo el mismo resultado, pero lo que el vendedor tiene que entender es cómo lo hacemos diferente, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos que sea único que los demás? Porque cuando el cliente entiende el cómo, esto es cuando empieza a como pensar, ok, yo podría trabajar con este tipo de solución en lugar de las demás. Sí. Sí, claro, pero incluso puede que tu producto, tu servicio le sirva a un cliente y que tú seas muy bueno en entender el cómo, pero si no entiendes a qué tipo de cliente es, puede que ese cliente en verdad no le sirva. Y eso también creo que los ejecutivos de venta tienen que ser súper honestos. De hecho, muchas veces me preguntan cuál es la diferencia entre una venta consultiva y una venta no consultiva y por qué vamos a hacer una venta consultiva si puede ser más lenta. Al revés. Una venta consultiva sí puede que sea un poquito más lenta en la parte de la preparación de la llamada, ¿cierto? Porque efectivamente el ejecutivo de venta lo que tiene que hacer justamente para hacer una venta consultiva es entender al cliente que vas a llamar, cuál es su negocio, cuál es su dolor, ¿cierto? Y por qué tu Sí. producto le va a solucionar ese problema, ¿cierto? Porque puede que tu mismo producto, que tú sepas muy bien cómo solucionar el problema, no le sirva a ese cliente, porque resulta que en verdad él vende, volvamos al ejemplo del CRM, ¿cierto? Si es que este cliente en realidad vende 2 clientes al año y son unos tickets gigantes porque resulta que vende, no tengo idea, máquinas de minería, puede que no necesite ni siquiera un CRM, ¿cierto? Porque en verdad un CRM en general es para mantener la productividad de venta. Entonces, por mucho que tú sepas cómo resuelve, en verdad no le vas a poder vender a ese cliente. Entonces, es súper importante que efectivamente las ventas consultivas, y yo siempre Sí. digo, esta consultiva al final debería terminar siendo casi más rápida en el ciclo de ventas si es que tú preparas muy bien esas llamadas antes, ¿cierto? Y Sí. entiendes muy bien. De nuevo, volviendo, yo parezco disco rayado con esto, pero ¿cuál es ese tipo de cliente? ¿Cuál es el dolor? Y cómo, justamente antes de hacer esa llamada. Sí, mucha gente no entiende que la venta consultiva no es solo tener un enfoque en entender la necesidad del cliente y calificar el cliente, ¿ok? También es descalificar el cliente Sí, claro. si no es un buen fit. Um, un reto para muchos gerentes de ventas, o tal vez no tanto como gerentes, puede ser como un dueño de una empresa, o un VP, que tiene que escoger un vendedor para empezar a dirigir el equipo, ¿ok? Y suele lo que pasa es, escogen el vendedor que está vendiendo más que los demás, ¿ok? Entonces, y no siempre este vendedor es un buen fit para dirigir un equipo. ¿Cuál es tu opinión en cómo podemos identificar ese mejor vendedor para dar el auto para empezar a dirigir el equipo para ti? ¿Cuáles son las características que debe tener? Porque sí, yo no siempre debe ser el mejor vendedor. No, de hecho, en general no lo es. Yo siempre he dicho que uno de los grandes errores, y yo creo que todos hemos cometido ese error, o sea, muchas veces, y yo también lo pasé, que uno promueve al mejor vendedor, es decir, aquel que tenía la mejor cuota, ¿cierto? El que siempre cumplía al 100%, lo promueves eh, como sales manager, ¿cierto? Y el problema que te pasa ahí es que pierdes a tu mejor vendedor y malas un un buen manager. Ajá, ajá. Ese es como el peor de los mundos. Sí, Porque imagínate. efectivamente, en general, yo recomiendo que los jefes de ventas no deberían vender, sino que se deberían dedicar a justamente liderar a ese equipo. Por lo tanto, pierdes esa cuota y además no tienes un buen... eh, y además, en general, esos ejecutivos de venta tampoco lo pasan bien liderando equipos porque sus drives son distintos, ¿cierto? Em, entonces, efectivamente, pero yo no estoy en contra de promover a un ejecutivo de venta, eso para nada, de hecho creo que es algo súper bueno, pero probablemente no es el más obvio, el que uno dice como sí, el que cumple al 120% su cuota todos los meses, ese debería ser. No. En general, para mí el mejor jefe de venta, de nuevo, volviendo a esta definición, es aquel que es capaz de guiar a tus equipos a obtener los resultados. Por lo tanto, lo primero tiene que ser un jefe de venta o un ejecutivo de venta, ¿cierto? Que de nuevo entienda muy bien el negocio de tu cliente y tus clientes, que entienda muy bien tu producto o tu servicio y que entienda muy bien em, el fondo,
el cómo te va a llegar el PPI, digamos, o sea, cuáles son aquellos em, objetivos comerciales que logran que tú llegas a cumplir tus metas, ¿cierto? Si nos vamos como al caso del día a día, yo siempre lo describo, quizá puede ser una palabra un poquito chilena, ¿cierto? Pero aquel ejecutivo de venta que es súper ordenado con sus metas, que es súper ordenado con cumplir sus objetivos comerciales, que no necesariamente sean los clientes, ¿cierto? Pero que sí cumple con las llamadas, cumple muy bien con hacer las demos, ¿cierto? Cumple muy bien em, con el FRT, ¿cierto? En general es una persona que como en su ciclo de venta lo cumple muy bien y que mide muy bien el attainment mensual. Otro que en general uno tiende a ver muchas veces en los equipos de venta es aquel que orgánicamente le hace el onboarding a los otros. Sí, Imagino que los que trabajan en ventas muchas veces les ha pasado, que es este ejecutivo de venta que cuando entra otro ejecutivo de venta, bueno, le sale natural y dice como, oye, yo te voy a ayudar, mira, estos son nuestros mejores clientes, así funciona nuestro producto, se saben siempre cómo navegar la empresa, dónde está todo. Entonces, pero no necesariamente quizás el que cumple el 150%, ¿cierto? Pero sí sí, esa persona que uno siempre le pide que le haga el onboarding al otro, que le enseña a los otros a usar el CRM, que le enseña a los otros a cómo funciona nuestro producto. Ese probablemente es como uno de tus mejores candidatos para promover a ser el jefe de venta. chévere, chévere, me gusta este enfoque. Y para ti, like, muchas personas cuando están midiendo el desempeño de sus vendedores, ahí usan la famosa cuota, ¿ok? Cuota de ventas puede ser mensual, puede ser trimestral, pero para mí una cuota de ventas es lo que se llama El un lagging. lagging indicator, exactamente. Entonces, si alguien tiene una cuota trimestral um, y el vendedor, pues, no está a su cuota en el primer mes, tal vez le vendes como, pues, no, dame un poquito más tiempo y voy a llegar allá. Y luego llega el mes 3 y el vendedor está en como 40% de su cuota y es, ok, ahora tenemos problemas. Pero tenemos que identificar temprano, ok, si hay problemas con desempeño, si el vendedor no está haciendo suficiente actividad de prospección, de reuniones, de demos, de propuestas presentadas, lo que sea. Y todos esos de lo que estoy mencionando, chicos, se llama leading indicators. Entonces, aparte de esto, como lo básico, no sé, ¿has visto algunos otros indicadores que tal vez las personas no están generalmente midiendo que son súper importantes? Yo siempre a mí me gusta mucho como los frameworks y los buckets y como ordenar como mentalmente las cosas. Entonces yo siempre digo que no es que los lagging indicators sean malos, ¿cierto? O sea, siempre tenemos que medir cómo los ejecutivos de ventas cierran los negocios y ahí yo siempre recomiendo que estos serían los lagging indicators, ¿cierto? Porque uno los va a ver una vez que ya cerraron, ¿cierto? Una vez que ya cerró el mes o aquel periodo de venta. Sí, Pero ahí yo siempre digo que no solamente hay que medir este attainment mensual o trimestral, sino que también yo le sumo en general tres otros KPI buenos. Primero, el attainment mensual, trimestral, es decir, cuánto cumplieron de esa cuota. Eh, los números de clientes, porque en general las cuotas yo siempre recomiendo que sea en dólares, ¿cierto? En pesos, en UF, en whatever valor monetario exista, ¿no? En general en cantidad de clientes, salvo que estemos en muy, muy inicial, pero en general en valor. Entonces, el attainment mensual, la cantidad de clientes cerrados, la tasa de cierre y el ticket promedio. Para mí eso es súper importante en cómo el ejecutivo cierra. Pero es decir, efectivamente son el lagging indicator. Pero también es súper importante medir cómo los ejecutivos de venta le hacen seguimiento a estos deals. Es decir, cómo hacen que este deal desde su inicio hasta el cierre termine, ¿cierto? En este, ojalá, venta o nuevo cliente. Y sí, ahí yo también recomiendo medir primero el FRT, es decir, cuánto tiempo se demoran en responder a esta nueva oportunidad. ok, En general, si son ciclos de ventas cortos, yo recomiendo que sea muy rápido, o sea, menos de 30 minutos. ¿Por qué? Porque sabemos que si alguien, por ejemplo, está navegando por internet y llena un formulario o te pide una cotización, si te demora más de 30 minutos, esa persona ya se fue, se le olvidó que hizo eso, o sea, y ahí solamente va bajando las tasas de cierre. Entonces, eso medirlo muy bien. Y la gracia de medir todo esto es no solamente medirlo, sino que obviamente tomar acciones sobre esto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en las cosas que nosotros hacíamos en Nubox, es que cuando el FRT, es decir, la tasa de respuesta de esa primer oportunidad era más de 20 minutos, lo rotábamos a otro ejecutivo, o sea, le sacábamos esa oportunidad a ese ejecutivo y se lo pasábamos a otro.
También medir el ciclo de venta, es decir, cuánto se demora un ejecutivo de venta en hacerle seguimiento y en terminar de cerrarlo. Los toques por MQL, yo le llamo toques, pero al final es cuántas veces tú a una oportunidad le haces un contacto directo, que puede ser o un llamado, o un WhatsApp, o un mail, pero que sea un llamado, o sea, un contacto real, es decir, que haya Sí. una respuesta o que haya. Porque muchas veces también me pasa, y hemos visto que, especialmente pasó hace 2 o 3 años cuando hubo este como boom de como pedidas de servicios SaaS durante la pandemia, ¿cierto? Que efectivamente las tasas de cierre subieron, la cantidad de MQL subieron, por lo tanto era más fácil, ¿cierto? Tocar una vez un MQL y después no volverlo a llamar. En general, uno, dependiendo de nuevo, del ciclo de venta, pero por lo menos uno debería tocar un MQL y de nuevo me refiero a tocarlo, es decir, un WhatsApp o un llamado, por lo menos Sí. 5 o 6 veces antes de descartarlo. Y eso lo veo muy poco. O sea, en general, los ejecutivos de venta lo descartan. Al primer llamado por teléfono lo descartan porque, no, no me va a comprar ahora, pum, lo descartan. Y eso en general no debería ser así, ¿cierto? Uno debería volver. Y de nuevo, ¿por qué? Porque en general en SaaS B2B, cuando uno está comprando un software, el 70% de las decisiones al final terminan en una no decisión. No es que te haya Sí. ganado tu competidor, sino que el cliente que tú lo estás llamando termina volviendo al Excel, ¿cierto? Al status quo, a lo que Status sea que quo. hubiese Sí. estado antes, pero no toma una decisión de contratar un software. Por lo tanto, tienes muchas oportunidades para tratar de seguir vendiéndole a ese. Entonces, lo peor sería que se vaya con tu competidor, porque ahí justamente ya no le va a poder vender, ¿cierto? Pero en general, el 70% de las veces eso no pasa. Sí. Por eso yo siempre recomiendo volver a insistir, ¿cierto? Volver a tocar ese MQL. ¿Has leído el libro The Jolt Effect? ¿No? Me lo- The Jolt Effect. It's de Mm, Ted McKenna. ¿Has leído Challenger Sale? Sí, Ok, es del mismo autor. autor. Es un nuevo libro. Ya. Súper recomendado porque es sobre este tema. Es sobre el tema del no decision. Ok, y esto es el primer cierre que tenemos que hacer como vendedores. Así Pues es. convencer al cliente que sí o sí tiene que hacer un cambio. Cambiar su sitio, tal cual. No puedes seguir haciendo lo mismo. Claro. Por Um, eso ahí, volviendo a qué es lo que tienes que hacer un ejecutivo de venta, y es justamente, por eso tiene que entender también el negocio de tu cliente, porque lo más probable es que ese cliente no tome la decisión de utilizar tu software, ¿cierto? Y por eso tú lo tienes que llevar a que tome esa decisión en cómo le va a beneficiar a él o a ella, ¿cierto? En su negocio, usar este nuevo eh, sistema. Pero bueno, volviendo un poco Sí. a los leading indicators, bueno, para mí ese FRT, es decir, cuánto tiempo se demora el ciclo de venta, los toques por MQL o cuántas veces los contactos efectivos. Hay gente que le dice actividades comerciales también, ¿cierto? Pero para mí lo importante es que sea efectivo, ¿cierto? O sea, no dejar un llamado y que nunca te contestó o un WhatsApp y que nunca. Y por último, si estás vendiendo un software o algún tipo de servicio, los demos entregados también. Porque no basta solamente un llamado, sino que yo también creo que es súper importante dentro de uno de esos toques entregar o visibilizar una demo. ¿Por qué? Sí. Probablemente eso te va a evitar que después tu cliente se vaya más adelante, ¿cierto? O que haya un churn. ¿Esto Sí. puede alentizar el ciclo de venta? Puede que sí, puede que efectivamente requieras una reunión más para hacer esta demo, pero después va a lograr que efectivamente ese cliente se quede en el tiempo y si tu empresa además tiene un clawback, ¿cierto? Te vas a ahorrar que te quiten esa comisión unos 3 meses más. Entonces, súper importante concretizar, ¿cierto? Cuál es el valor que le estás entregando a un cliente Sí. a través de llevar una demo. Una pregunta sobre como tiempo de respuesta, ¿ok? Porque dijiste que si un vendedor demora más de 20 minutos en contestar, ese es un lead inbound, ¿cierto? Sí, sí. Ustedes pasan este lead a otro vendedor. Entonces, ¿qué estás haciendo ahora para como contestar lo más rápido posible? Porque me imagino si es un lead inbound, el vendedor ni tiene que contestar, ustedes pueden automatizar este proceso. Entonces, cuéntame, ¿qué están haciendo ahora para contestar lo más rápido posible? Y luego, si están usando ahora la tecnología en los seguimientos. No, la gracia que tiene, bueno, antes, efectivamente, hace, no sé, 8 años no se podía automatizar poco, digamos, o menos entregar una respuesta, ¿cierto? Hoy día, efectivamente, la gracia que tiene es que tú puedes responder en segundos con inteligencia artificial, ¿cierto? Sí. Con un chat que responde bastante bien y solamente levantar a un ejecutivo de venta
aquel que tiene alguna pregunta más compleja o cuando ya en el fondo necesita hacer toda alguna cotización o algo mucho más. Entonces, por lo tanto, ese FRT que antes la gente miraba con cara de como, pero ¿cómo va a responder? Así lo podemos hacer, ¿cierto? Entonces, mucho más simple. Entonces, ahí efectivamente, eso es lo que yo recomiendo, o sea, especialmente todos los leads inbound, como tú dices, o sea, los outbounds nosotros los vamos a ir a buscar, ¿cierto? No hay un FRT, digamos, pero aquellos que son lead inbound, lo primero que vamos a hacer lo va a hacer filtrar, ¿cierto? Y lo va a filtrar, no estoy diciendo que respondas a todos los lead inbounds en menos de 20 minutos, estoy asumiendo, y de nuevo, que es un lead calificado, a ese lead calificado tú le tienes que responder en menos de 20 minutos. Entonces, lo primero que yo siempre le digo a los equipos de ventas y los equipos de marketing y los equipos de productos es que se junten a definir qué es un lead calificado, ¿cierto? Porque ese lead calificado va a ser el que va a tener este trato. Y que es un lead Ok. calificado, es un lead Entonces, que tiene fit e intención. ok. Entonces, no es a que todos los vas a responder en menos de 20 minutos, ¿cierto? Sino que aquellos que no tienen fit y no tienen intención. Y ahí yo recomiendo hacer una matriz, de hecho, es como un 2x2, ¿cierto? Tú pones fit, intención, y por lo tanto le vas definiendo un tratamiento a aquellos leads. O sea, yo literal digo, equipo de venta, equipo de marketing, júntense en una sala, hagan una matriz de 2x2 y pongan fit e intención, alta intención, buen fit, ese es aquel que tú tienes que tratar de la mejor forma, ser súper productivo, asignar un ejecutivo de venta, medir el FRT, responder en menos de 20. ¿Por qué? Porque hay una alta intención y un buen fit. ¿Qué significa un buen fit? Que tanto se acerca o no a tu cliente ideal. ¿Qué significa una alta intención? ¿Qué tanta intención de venta tiene? ¿Cómo se lleva una intención de venta? Bueno, si te pidió una cotización en tu precio, si es que visitó tu página de precio 2 veces, si es que te dejó un, no sé, un voice note que quiere que le mandes una cotización, Sí, todo aquello que indique señales de compra. una compra, ¿cierto? Sí. Entonces, el primer cuadrante, ¿cierto? Alta intención, buen fit, es aquel que efectivamente tienes que coordinar entre tu equipo de marketing y tu equipo de ventas, cómo lo vas a tratar de la forma más rápida posible y más eficiente para poder, ojalá, acelerar el cierre, ¿cierto? Ese lead debería tener un ciclo de venta más corto, ¿cierto? Una tasa de cierre más alta, pero también es importante tratarlo bien. Por lo general, ese lead probablemente ya está cotizando, probablemente ya tiene un poquito resuelto su dolor, ¿cierto? Ya está en la etapa de decisión, por decirlo así, y no es que esté recién como shopping around en la etapa inicial. Pero bueno, entonces yo efectivamente recomiendo hacer esta matriz y en conjunto coordinar cómo vamos a tratar estos leads. Entonces yo estoy asumiendo que aquellos que yo te digo de estos de menos de 20 minutos está en ese cuadrante. Es un buen fit y tiene una alta intención. Después tenemos aquellos leads que son un buen fit pero que tienen una baja intención. Ahí es donde nos caemos muchas veces. O sea, muchas veces, como no está esa intención, los dejamos de llamar, no le hacemos la cantidad de toques que tenemos que hacerlo, porque como no hay una intención, ¿cierto? Digo, no lo voy a cerrar dentro de mi cuota, por lo general, dentro de mi mes, entonces queda en el olvido y volvamos a el 70% de una no decisión. Y eso es una muy buena lead que lo perdí, ¿cierto? De hecho, en general, yo siempre digo, si hay una cosa que los ejecutivos de venta deberían grabarse, o los jefes de venta, es chase the fit. O sea, más allá de si hay o no intención, si hay un buen fit, tú lo persigues hasta que lo cierres. Porque efectivamente, si hay un buen fit, debería eventualmente terminar en un cierre. Puede que no sea hoy ni mañana, puede que sean 3 meses Sí. más, pero eventualmente, si hay un buen fit, deberíamos poder cerrarlo. Súper importante, y para eso usamos los CRMs y las tecnologías que tenemos, ¿cierto? Es ese buen fit, siempre mantenerlo en el loop, ¿cierto? Siempre Sí. estar encima de él, ¿cierto? Efectivamente, si hay una baja intención, no lo voy a llamar 20 veces en un mes, pero sí lo voy a anotar en mi CRM, lo voy a hacer un follow-up en X cantidad de tiempo porque hay una baja intención, no tiene presupuesto hoy día, está recién cotizando, está entendiendo, bueno, pero lo voy a mantener, ¿cierto? Y cuando hay un mal fit, efectivamente ahí lo descarto y si el equipo de marketing lo mantiene en su lista de nutrición, ¿cierto? Pero todo aquel que es buen fit, es decir, el cuadrante de arriba de este cuadrante, siempre el equipo de ventas va a ser responsable y de hacer el seguimiento correcto. Sí, es como yo siempre digo a mis clientes cuando hacemos prospección, hay 3 enfoques importantes. Tenemos que cumplir con 3 criterios, mejor dicho. La persona correcta, okay, mensaje correcto Ujú. y el tiempo correcto. Entonces tenemos que identificar la persona correcta que tiene como influencia o poder en tomar la decisión para comprar nuestro producto. Necesitamos el mensaje correcto para llamar su atención. Y luego el tiempo correcto. Y tiempo es lo más complicado. Sí, Efectivamente. el Pero tiempo ahí es puede más que tú, por complicado. ejemplo, porque los fit en B2B
en general el fit es con la empresa, más que con la persona, ¿cierto? Sí, Por lo tanto, puede que tengas al fit correcto en la empresa, pero la persona equivocada. Pero es el rol del ejecutivo de venta buscar y navegar la empresa, y esto pasa en general en los tickets altos, ¿cierto? En empresas más grandes, que un skill que tiene que tener el ejecutivo de venta es justamente navegar la organización. Es sí. decir, ir a buscar a ese decision maker, ¿cierto? Y tú vas a tener a tu sponsor, tu decision maker, vas a tener como al final un pool de personas que te van a ayudar a llevar a ese cierre, ¿cierto? Cuando son tickets más bajos y empresas más pequeñas, por lo general, tú llegas al decision maker más rápido porque no tienes que navegar tanto la organización y eso también hace que tu ciclo de venta sea más corto, ¿cierto? Por eso Sí. ese fit es súper importante no solamente enfocarlo en la persona, sino que en la empresa y el dolor que tiene. Y ese, navegar la empresa, hacer follow-up, puede que no lo cerramos hoy día, lo cerramos en 3 meses más, y Es siempre es mantenerlo. porque like, espero que la mayoría de las personas escuchando este podcast estén acercando personas que son un buen fit, porque muchas veces hablamos de ICP, pero yo sé que la parte de intención es el reto de las mayores personas, ¿ok? Porque para mí hay niveles de intención, ¿ok? Entonces, alguien tiene un nivel de intención, pero tal vez es un 3 en 10. Y tenemos que subir este nivel de intención de 3 a 10 y hacer esto para que este sea una prioridad para ellos en este momento. Entonces, en este como proceso de seguimiento, yo diría, y nutrición con un lead que es un buen fit, ¿hay algo que has visto que es como clave para subir este nivel de intención y hacer eh, como la compra de este tipo de solución una prioridad encima de otras prioridades que tienen? Sí, o sea, yo creo que ahí, de nuevo, lo primero es que una intención, yo creo que no tiene que definir si es que lo vamos a hacer seguimiento o no. Lo único que tiene que definir que vamos a hacer un seguimiento es el fit. Y dentro de eso, una vez que ya tenemos por lo tanto, siempre yo digo chase the fit, ¿cierto? Entonces, cuando hay un fit, lo más importante que tiene que hacer un ejecutivo de venta es entender en qué etapa del buyer's journey está justamente Está. este lead, ¿cierto? Porque de eso va a depender al final de cómo vas a tú aumentar su intención, ¿cierto? Y quizás volvamos a qué es este buyer's journey, ¿cierto? Pero en general hay personas que le ponen más pasos, menos pasos, pero yo en general encuentro que tiene 3 pasos, ¿cierto? Uno que es la etapa como del awareness, es decir, donde estoy recién entendiendo que tengo un problema, ¿cierto? Estoy, no sé, ya me di cuenta que me demoro mucho tiempo en hacerle seguimiento a mis leads, resulta que tengo miles de Excel por todos lados, entonces esto ya es un dolor de cabeza, no sé cómo hacer seguimiento, ya, estoy recién en esa etapa, ¿cierto? Le hago algunas preguntas a Google, bueno, hoy día la gente ya le hace preguntas a ChatGPT, ya no le hace preguntas a Google. Em, Eso lo da para otro capítulo completamente distinto de cómo posicionarnos ahí, pero bueno, en esa etapa después hay una etapa de consideración, ¿cierto? Es decir, cuando ya entendí que tengo un problema y entiendo que hay distintas soluciones, ¿cierto? En el mercado, por lo tanto estoy considerando alternativas, que acá, ojo, que esto yo creo que es una etapa que también en general los ejecutivos de venta o se olvidan o prefieren no decirlo o es medio tabú hablar de la competencia, entender la competencia, o sea, es muy difícil que tu producto sea el único en el mercado. Todavía no me ha tocado quizás conocer uno. Por lo tanto, sí o sí va a tener competencia, ¿cierto? Y sí Sí, o sí. por ejemplo, con CRMs, al final es como, sí, yo sé, tienes un CRM, cuando necesitamos un CRM te marco. Eso es un reto, porque pues, no es lo mismo, ¿sí? Es lo que Entonces, efectivamente, vendedor tiene que explicar. es muy importante que los ejecutivos de venta, de nuevo, para entender bien este buyer journey, entiendan que la etapa, y yo creo que la más importante, esta etapa de consideración, tu cliente está cotizando y evaluando varias alternativas. Por lo tanto, es súper importante que los ejecutivos de venta entiendan cuáles son esas alternativas. Entiendan cómo es tu competencia, cómo tú eres mejor que tu competencia, cómo tu competencia es mejor que tú en otras cosas y ser honesto. O sea, no tiene nada malo decir, bueno, sí, resulta que Salesforce eso lo hace mejor que HubSpot, pero HubSpot resulta que hace esto mejor. Está Pero perfecto, cuando están evaluando alternativas, eso significa que sí hay intención. tal Es cual. alta, sí. Entonces, la parte para subir a este nivel es en la parte cuando el cliente sí está consciente del problema que tiene, o el resultado que podría conseguir, pero aún necesita más información para hacer la transición. Así es. De hecho, es Sí. muy difícil que un cliente tome una decisión
sin haber mirado alternativa. O sea, incluso hoy día hay empresas grandes que se lo exigen, ¿cierto? Como por norma de la empresa, tener una o dos alternativas, ¿cierto? Por lo tanto, sí o sí es en esa etapa en la que tenemos las posibilidades un poco de mejorar la intención, mejorar las tasas de cierre, ¿cierto? Entonces ahí es súper importante ser honesto y ahí yo siempre le digo la importancia de nuevo de los equipos de Sales Enablement, de armar battle cards. ¿Qué son las battle cards? Son estas tarjetas, ¿cierto? Que uno le arma a los ejecutivos de venta donde compara de forma súper simple en un snapshot tu producto contra otro producto. O sea, yo puedo estar en un call y puedo levantar mi battle card de Salesforce y me salen las características, entiendo cómo es. Entonces yo puedo en esta conversación, ¿cierto? Estar leyéndola y estar mirándola. Y es súper importante que los ejecutivos de ventas sean expertos al final y de nuevo en la venta consultiva de tu competencia, no solamente de ello. Y la última etapa es la etapa de ya la decisión, ¿cierto? Que ahí ya es cuando están los buyer journeys tomando una decisión y ahí yo creo que también nos caemos a veces en esta decisión porque una venta no está cerrada o terminada hasta que ese cliente no esté activo. ¿Qué significa que ese cliente esté activo? Que haya hecho alguna acción de valor en tu producto o tu servicio X cantidad de veces, ¿cierto? Es decir, una vez que ya compró, te pagó, el ejecutivo de venta está súper feliz, ¿cierto? Pero resulta que si ese cliente después se cae, no fue una buena venta, ¿cierto? Sí. Entonces también es súper importante que en la etapa de decisión, efectivamente, garanticemos que sea una buena decisión. Por lo tanto, que hagamos esa demo, ¿cierto? Que le presentemos al final que nuestra solución soluciona, o sea, que nuestro producto, nuestro servicio soluciona su dolor, ¿cierto? Porque incluso hay varias empresas que hoy día en los ciclos de venta un poco más largos y los tickets más altos están poniendo clawback, ¿cierto? Si efectivamente ese cliente se cayó, después se va a evaluar ese ejecutivo de venta, ¿cierto? Muchos ejecutivos de venta también ya se le está evaluando por retención de esos clientes, ¿cierto? Entonces es muy importante también que en la etapa de la decisión logremos que al final sea una decisión correcta para el cliente. ¿Qué tan importante para ti ha sido esos battle cards, por ejemplo? Porque siento que en la venta, like, muchas personas dicen, mira, like, no te preocupes por la competencia, ¿ok? Enfócate en la necesidad del cliente, ¿ok? En cómo vamos a solucionar su necesidad y si lo logras, deberías cerrar la venta. Pero esta introducción de un battle card para mí es algo súper disruptivo porque yo sé que, pues, por ejemplo, yo doy servicios de entrenamiento, de ventas B2B, tengo un programa, pero al final like, siempre es la misma promesa, como si te metes en mi programa, la venta disruptiva 360, vas a agendar más reuniones y vas a cerrar más ventas y vas a aumentar tu tasa de cierre. Y si mi cliente tiene una conversación con cualquier otro entrenador de ventas o mentor o coach, todos van a decir exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, al final, yo necesito tener conocimiento de otros acercamientos, otras metodologías, y al final dice, mira, hay muchas vías en que tú puedes llegar a tener esos resultados. ¿Ok? Esto es la vía que vas a tomar específicamente conmigo, eso es la vía única que hay en el mercado. Si quieres ir por este lado, y luego yo explico porque eso es lo más efectivo en comparación a otras alternativas que tiene. Y presento que muchos vendedores no están haciéndolo. Y ese concepto de battle cards, esa es la primera vez que yo he escuchado el término battle cards. Es como, para los que no entienden inglés, como cartas de batalla. Sí. Algo así, no sé cómo se diría en español. Sí, sí. Sí, entonces, sí, cuéntanos más este concepto, porque yo creo que es algo que todo el mundo podría empezar a implementar. Sí, yo creo que efectivamente, en general, los ejecutivos de venta, por un tema medio de acelerar el cierre, ¿cierto? O de esa irrealidad de que efectivamente si yo solamente hablo de mi producto, como que no, yo creo que es un error, o sea, yo creo que efectivamente es no entender cómo los clientes toman decisiones. Yo siempre digo a los ejecutivos de venta, a ver ya, cuéntame la última vez que compraste algo. ¿Cómo lo hiciste? No, Sí. bueno, coticé varias opciones. Viste, tú mismo cotizas varias opciones, digamos. Entonces, encuentro que el hecho de no asumir que hay competencia o no entender la competencia es como, lo primero es no entender cómo las personas toman decisiones de compra. Entonces, yo creo que no conocer tu competencia es un gran error dentro del buyer's journey porque estás saltando una de las etapas principales, que es la etapa de al medio, ¿cierto? Que es cuando las personas están efectivamente considerando múltiples opciones. ¿Puedes no mencionar la competencia a tu cliente y cerrarlo igual?
sí, pero yo Sí. creo que vas a generar mucho más confianza para que después ese cliente te recomiende, te vuelva a comprar, si es que tú le hablas de la competencia, si es que tú eres al final un experto, ¿cierto?, en la industria o en el producto o en el servicio, asumiendo que hay una competencia y por qué tú eres mejor que esa competencia. O sea, es como si la vendedor tomaba esta iniciativa. Entonces, el vendedor no va a hacer la pregunta, like, ¿con quién más estás cotizando? Ok, el vendedor está diciendo, mira, like, para tomar una decisión así, hay varias opciones, hay empresas que hacen esto, hay empresas que hacen esto, nosotros estamos haciendo esto, like, ¿con quién más has tenido conversaciones? ¿Es algo más de este estilo? Tal cual. Y efectivamente, de repente a los ejecutivos de venta les da un poco de nervio porque puede que le vayan a negociar el precio, porque también los clientes hacen eso, o sea, a veces agarran otra cotización y te la muestran. Pero de nuevo, es como parte del journey del cliente. Entonces, yo creo que es súper importante, como dices tú, mencionarlo y decir, oye, yo sé que quizás probablemente has estado cotizando. Y ojo, hoy día también podríamos saber si este lead visitó o no otra página de tu competencia. Entonces, efectivamente, nosotros lo podríamos decir, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero. Y de nuevo, volviendo a tu pregunta de las battle cards, yo creo que hay un problema con las battle cards porque yo creo que deberían ser súper, 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 súper simples y súper fáciles de hacer. Y en general, cuando las traigo a colación, los equipos de Sales Enablement como que se triple complican y las tratan de hacer súper complejas. Y además, en general, los software se actualizan todo el tiempo, por lo tanto, mantener actualizada la battle cards a veces puede ser un poquito difícil. Y por eso yo siempre recomiendo tenerlas, pero que sean súper simples. O sea, literal, es un deck en Google Slides, que cada slide es una de tu competencia, tus 5 key competidores, 4 key, no tienes por qué poner 20, ¿cierto? Y poner los principales argumentos o las cosas por las cuales tus clientes te nombran a la hora de competencia o por las razones por las cuales tú pierdes, ¿cierto? Obviamente es precio, que es como clave, ¿cierto? Casos de uso, ¿cierto? Ojalá links también a los principales casos de éxito que tú tienes de tus propios y así cada uno de ellos en tu competencia. Y suena súper como básico, ¿cierto? Pero la gracia es que yo puedo estar ahora en un call contigo, Chris, me estás hablando todo, tú me dices, no, es que bueno, es que yo también uso, pum, le pongo search a mi Drive, saco el battle card de Salesforce y me sale ahí precio, ¿cierto? Me sale cómo se usa, cuáles son los otros módulos que tiene, cosas súper básicas, y yo te puedo ir conversando dentro del mismo call, ¿cierto? Sobre algo que mi cliente me preguntó o que yo le traje a colación. Sí. No, pues Eh, es obviamente con este battle card me imagino que me muestra like, dónde están mis fortalezas en frente a un cliente. Entonces yo puedo hacer preguntas Ajá, sobre los fortalezas que tengo para hacer el cliente consciente de la importancia de este punto de diferenciación. Y tal vez en el mismo battle card, me imagino que muestra dónde la competencia es más fuerte. ¿Sí? Entonces, si el cliente menciona, like, oye, pero a mí me gusta este componente de Salesforce. A menos tenemos una respuesta para reducir, like, el poder de su diferencio, tal si cual, me entiendes. Sí, chévere. así es. Listo, Carolina, pues ha sido un placer tenerte en el podcast. Tengo una pregunta más para ti, pero antes cuéntanos cómo podemos conectar contigo. Yo feliz por LinkedIn, me pueden buscar Carolina Samsing, en general respondo. De hecho, creo que así fue como nosotros conectamos. No, nosotros nos presentó Andrés. Pero muchas veces conecto con mucha gente en LinkedIn, en general respondo, así que me pueden buscar ahí, Carolina Samsing, creo que todavía soy la única, así que ahí me pueden conectar. Chévere. Sí, tú eres la primera Samsung que conocí. ¿Eso es chileno o like, Es un dónde apellido está? nuevo, Noruego. Ok. Entonces tienes raíces de Noruega. nórdicas. Nos Nórdicas. gusta el frío. Chévere, chévere. Ahora estás en el otra parte del mundo. El opuesto. Pero mi familia es de Sí. Punta Arenas, que es una de las ciudades más al sur del mundo, con mucho frío. Wow. Sí, en 2023 yo fui a Ushuaia, que Ay, es qué como lindo. tan, sí, tan sur, sí. Y fue para Navidad, pasé Navidad ahí. Entonces, como durante Navidad, pues tú sabes, el atardecer es como Es a al las revés. 11 en la noche, es buenísimo. Listo, entonces, última pregunta, Carolina.
hemos hablado mucho de los ventas, pero estamos en los ventas también para tener un mejor estilo de vida. Entonces, danos un tip, un consejo de algo que estás haciendo cada día, cada semana, para tener una mejor vida. Qué buena pregunta. Yo en general una de las cosas que siempre digo es que uno tiene que definir muy bien cuáles son como las pelotas que uno quiere seguir jugando, ¿cierto? O sea, yo creo que es muy difícil tratar de hacerlo todo bien. Entonces yo una de las cosas que ya me he como conciliado conmigo misma, es decir, para esta etapa de mi vida yo me voy a enfocar en estas 3 o 4 pelotas. Digo pelotas porque me imagino como alguien como juggling, así como haciendo como malabarismo le pones una pelota más y se cae y hasta ahí no me llegó. Entonces, yo, por ejemplo, puedo hacer solamente paralelismo con 3 pelotas. Y punto. Entonces, estoy súper honesta conmigo mismo y digo, mira, estas son las 3, 4 cosas que voy a invertir tiempo. ¿Cuáles son los 3 en este momento, por ejemplo? En este momento para mí es mí misma, o sea, mi salud. Estoy enfocada efectivamente en entrenar todos los días, ¿cierto? En comer relativamente saludable, ¿cierto? Me empecé a meter en todo este tema de aging, qué sé yo, me leí a David Sinclair. Bueno, eso es un tema. El segundo es mi familia. Yo además soy mamá, tengo 2 niñitas que todavía soy su héroe porque tienen 6 y 8 años, entonces le dedico tiempo de calidad para estar con ellas. Y el último hoy día es mi trabajo y como mi desarrollo profesional y personal, entonces también le estoy dedicando a aprender. Por ejemplo, ahora me metí a un curso de Stanford en inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, hace un tiempo que no volvía como a estudiar algo, ¿cierto? Entonces también Sí. estoy dedicándole tiempo como a mí misma, como a mantenerme más actualizada, especialmente hoy día que creo que el mundo va a cambiar tanto con inteligencia artificial, así que me propuse este año aprender mucho de ese tema. Entonces son mis 3 batallas y como te puedes dar cuenta hay cosas que no están ahí, ¿cierto? Por ejemplo, ya no estoy quizás saliendo tanto con mis amigas, ¿cierto? Cosas que después volverán, ¿cierto? Pero uno tiene Sí. ciertas horas en el día y cierto tiempo que dedicarle y creo que hay que ser honesto consigo mismo y no estar sufriendo si uno no tiene el tiempo para hacer esas otras cosas. Sí, si uno tiene 10 metas, no va a alcanzar ninguno. Entonces, pero si tienes como algunas 2 o 3 distintas y tienes un foco, una disciplina ahí, ya lo vas a alcanzar. Así es. Excelente. Pues, Carolina, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el Vende Diferente Podcast. Muchas gracias por tenerme. Gracias a todos. Hola a todos, espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo. Gracias a tu apoyo y a mis increíbles invitados, somos uno de los podcasts de ventas más escuchados en este momento y no puedo agradecerte lo suficiente. Para seguir impactando más vidas, significaría el mundo para mí si pudieras darme una calificación de 5 estrellas en tu plataforma de podcast favorita y compartir algunos de tus episodios favoritos con tu red. Finalmente, te invito a inscribirte en mi newsletter, el Club del 1%, donde comparto todo mi conocimiento de ventas B2B y lo nuevo que estoy aprendiendo mientras vendo cada día igual que tú. Puedes hacerlo en másventasb2b.com/Gracias de nuevo y recuerda, es tiempo para vender diferente.